Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles el Salmo número 123. En este momento, mis hermanos, como siempre yo les pido, si tienen su Biblia por allí cerca con usted, sáquenla. Vamos a leer juntos, vamos a aprender, mis hermanos, todos juntos de la palabra de Dios y reflexionemos sobre este bello Salmo. Reflexionemos, mis hermanos, porque la reflexión es muy buena. La reflexión es para comprender más cada día la palabra de Dios. Así es que les invito a que abramos nuestros corazones y a que estemos siempre atentos al mensaje de Dios. Vamos a comenzar, mis hermanos, y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A ti he elevado mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Como los ojos de los siervos se fijan en la mano de su dueño, como miran los ojos de una esclava la mano de su dueña, así miran nuestros ojos al Señor, nuestro Dios. ¿Cuándo tendrá piedad de nosotros? Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad, porque estamos saturados de desprecios. Nuestra alma está colmada de las burlas de la gente acomodada, del desprecio de los engreídos. Amén, amén, aleluya. Estos salmos son muy cortitos, en realidad, pero son muy efectivos. En los primeros versículos nos dice que elevamos siempre nuestros ojos al Señor, y esto es bueno, que siempre estemos atentos. Las bendiciones del Señor nos vienen a través de nuestros corazones, de nuestras oraciones, de todo lo que hagamos en alabanza a Dios. Él nos ayuda. Dice, como los ojos de los siervos se fijan en la mano de su dueño, como miran los ojos de una esclava la mano de su dueña, así miran nuestros ojos al Señor. Y esto es verdad. Siempre que necesitamos algo y lo estamos pidiendo de todo corazón al Señor, Él nos lo concede, siempre y cuando sea para nuestro bien. Pero cuando estamos muy afligidos, estamos muy desesperados por algo que realmente necesitamos, nos ponemos en oración y le pedimos a Dios y Él nos ayuda. Hermanos, nunca debemos dudar de la ayuda del Señor. Él siempre está allí escuchándonos. No hay un día de la vida que Dios nuestro Señor nos deje de ayudar. Fíjense bien, en aquel tiempo, recordemos, mis hermanos, que había mucha gente que era esclava. La esclavitud era muy diferente a la que más después surgió. Después, en el transcurso de los años, la esclavitud fue siendo muy diferente. La esclavitud se trataba de que siempre golpearan al esclavo. Siempre era maltratado. Pero anteriormente no, mis hermanos. Especialmente si el dueño de los esclavos era un hombre creyente en Dios y temía de Dios, no iba a maltratar a sus esclavos. Los trataba como familia. Y eso debería de haber continuado de la misma manera. En aquel tiempo los esclavos, es más, hasta les gustaba ser esclavos, especialmente, como les digo, si un hombre conocía de Dios. Pero si un hombre no conocía de Dios, eran hombres muy malos que no conocían, que no reconocían al único Dios que nos da la vida. El Dios que es comprensivo, el Dios que nos enseña que tenemos que amar a nuestros hermanos. Cuando no conocían de ese Dios, pues obviamente que iban a pensar solamente en ellos. Y a los esclavos pues los trataban muy mal. Entonces, aquí nos habla de los siervos. Los siervos vienen siendo eso, mis hermanos. Mucha gente que en aquel tiempo también tenía muchas comodidades, eran muy ricos, pero de repente se quedan sin nada. De repente tal vez se endeudaron con un hombre muy rico y este hombre pues cobró lo que se le debía y tal vez aquel al que le cobró no tenía con qué pagarle. Entonces este decide venderle todo y además, si no acabalaba con ese dinero, hacerse su esclavo. Y este hombre se podía hacer dueño de estas personas, ponerlas a trabajar para su servicio. Estos eran los siervos de los que nos habla aquí la palabra de este salmo tan bello. Dice que como los ojos de los siervos se fijan en la mano de su dueño, como miran los ojos de una esclava la mano de su dueña, así miran nuestros ojos al Señor. Y así miramos siempre a los ojos del Señor.
Siempre estamos atentos en lo que necesitamos. Así ellos, los siervos, siempre estaban a ver qué el Señor, el dueño de la casa, les ofrecía. Así también, hermanos, cuando nosotros estamos tan necesitados, es nada más que nos pongamos en oración, extendamos nuestras manos y bien fijos nuestros ojos al cielo, el Señor nos va a escuchar. Hermanos, muchas de las veces no es ni siquiera necesario que nosotros hablemos a Dios, porque Él ya conoce lo que necesitamos, pero tenemos que hacer sacrificios. Tenemos que ponernos a pensar de que si nosotros no somos personas que nos gusta insistir en lo que necesitamos, pues obviamente que no se nos va a dar. Tenemos que ser insistentes en todo. Insistir hasta que nos cansemos. Obviamente que hay muchas personas que no lo hacen. Hay muchas personas que solamente le ruegan a Dios una sola vez, que al cabo el Señor ya me escuchó. Sí, pero aquella persona quiere que se le den las cosas al instante. Y eso no es así, mis hermanos. Debe de haber siempre perseverancia. Tenemos que ser perseverantes en el Señor. Si no tenemos eso, y si nos desesperamos a las primeras, pues obviamente, hermanos, que nos vamos a olvidarnos de Dios y nos defraudamos de Él, porque pensamos que Él no nos escucha como lo hacen muchas personas. No, el Señor siempre está allí para socorrernos. Ninguna duda debe existir en nuestros corazones. En nuestro pensamiento siempre debe estar Él, y Él no nos va a olvidar. Eso es lo que tenemos que tener siempre dentro de nosotros. ¿Verdad, mis hermanos? Que tenemos un Dios que nos da su amor todos los días. Todo lo que nosotros necesitemos se puede pedir a través de la oración, a través de nuestros hechos, ¿verdad? Porque muchas de las veces somos personas muy malas. Somos personas que ni siquiera se nos pueden acercar porque las personas nos tienen miedo. La gente que nos ve caminando por allí, yo me imagino que están de decir, ahí viene ese renegado, ese mal hablado, ese que constantemente anda enojado. No, hermanos, que la gente nos reconozca por lo que somos, pero por unas personas buenas, unas personas que tratemos de cambiar nuestra conducta, que nuestra conducta no sea para alejar a las personas, sino para acercarlas. Y más que todo, si nosotros conocemos de Dios, tenemos que ser ejemplo para los demás. Tenemos que ser ejemplo para aquellos que nos rodean, para aquellos que constantemente están cercanos a nosotros, ser nosotros personas con las cuales la gente se agrade, ¿verdad? De lo contrario, siempre nos van a desechar, siempre van a estar las personas queriendo alejarse de nosotros por esa causa, porque somos personas muy mal habladas, muy malacarientas, y pues entonces no vamos a encajar con los demás. Pensemos en todo esto, mis hermanos, y cuando Dios nos abre su corazón, cuando nosotros ya sentimos que Dios, Él nos escucha, Él está acompañándonos, está guiándonos, nosotros sentimos dentro de nuestra persona cuando realmente estamos cercanos a Él y Él cercano a nosotros. Nosotros lo sentimos, podemos palparlo a través de nuestra oración. Cuando hablamos con Él, especialmente cuando nos encontramos muy afligidos, el Señor nos da la paz, nos da la tranquilidad que necesitamos. Es muy necesario que muchas de las veces, continuamente, mis hermanos, estemos presentes ante Dios. Mucha gente dice que no se acerca a Dios porque exige mucho. Mis hermanos, las exigencias de Dios son para nuestro bien, no son para nuestro mal. ¿Cuántas veces en aquel tiempo las personas le fallaron a Dios y fueron desterrados de la tierra de Israel? Fueron desterrados por su mala conducta, por su mal parecer. Siempre hablaban de Dios, que Dios les ayudaba, siempre se estaban quejando. Entonces, nosotros no tenemos por qué tener ese mal pensamiento de nuestro Dios, porque Dios lo tiene que ser todo en nuestras vidas. Si no pensamos así, si no tenemos confianza en Él, ¿en quién vamos a tener confianza? ¿En quién? Díganme ustedes. Dice del versículo 3 en adelante, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, porque estamos saturados de desprecios. Estamos saturados de desprecios. Hay mucha gente que, como les digo, nos desprecia.
Sí, mucha gente que no nos puede ver, mucha gente que por ahí por las calles cuando vamos caminando, ahí viene el católico, ahí viene el que se cree sacerdote, el que se cree santo. Sí, porque les hablamos de la palabra de Dios, porque continuamente cuando estamos cerca de alguien, es lo que se nos viene a la mente, hablarles de Dios, hablarles de la verdad. A eso fuimos llamados y no tenemos por qué tener miedo. En aquel tiempo las personas, cuando hablaban con Dios, ellos sentían tanto el amor de Dios que decían que le iban a hablar de su palabra, inclusive a los reyes. Fíjense nada más, y no se iban a avergonzar de ello. Y aquellas personas de aquel tiempo, especialmente los que eran santos, los que eran profetas, los que estaban cercanos a Dios, hablaban a los pobres y a los ricos por igual. Les hablaban de Dios para que hubiera un cambio, para que hubiera un arrepentimiento digno de Dios. Y estas personas se acercaban de todo corazón a Dios, porque miraban la conducta de aquel que sí en realidad seguía a Dios en las buenas y en las malas. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros dentro de nuestro corazón. Que las personas se agraden de lo que somos, porque si continuamente somos mezquinos, somos personas malas, pues como les decía al principio, se van a alejar de nuestra persona. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz día en compañía de toda su familia. Bendiciones.